Vamos a empezar con el proyecto escolar. En este caso, el proyecto escolar comunitario del CBT 105 se denomina Destápate la Vida. Y lo que nosotros vamos a hacer para el objetivo de nuestro grupo de programación es crear una aplicación web que se encargue de registrar el peso de las tapitas recolectadas por cada grupo. Y la aplicación pues va a ser una aplicación web que mostrará los pesos registrados, así como algunas estadísticas por grupo y estadísticas generales del avance que se lleva en la recolección. Entonces, en primera instancia, pues vamos a diseñar nuestra primera interfaz de usuario, que es la que nos va a permitir realizar la recolección. Posteriormente vamos a diseñar lo que es el listado de los registros y al final pues vamos a hacer lo que son las estadísticas. Entonces, el diseño de la interfaz de usuario se rige por lo siguiente. Primero, la recolección se hace por periodo semestral, es decir, cada semestre se va a estar llevando a cabo este proyecto. Entonces, pues la aplicación necesita estar registrando los pesos durante cada semestre y necesitamos las estadísticas por semestre. Bueno, los periodos semestrales se identifican por el año y el número de periodo. Hay dos periodos durante el año. El primer periodo es el que comienza en agosto o en septiembre en este caso, y el segundo periodo es el que comienza en febrero. Siempre se utiliza el año de inicio del periodo. Por ejemplo, el de ahorita de agosto, septiembre es 2025 y es el periodo 1. Y cuando cambiemos a febrero del año que viene, aunque sea 2026, pues sigue siendo 2025, pero el periodo 2. ¿Por qué? Porque el ciclo escolar es 2025. Bien, entonces el registro se hace por grupo, es decir, tenemos que indicar qué grupo es el alumno que está entregando, tenemos que indicar a qué grupo pertenece para poder llevar a cabo la estadística. El registro lo va a realizar una persona encargada, en este caso puede ser el jefe de docentes o puede ser un docente designado para ello o a veces alumnos de servicio social. Entonces vamos a dar de alta a esas personas. Y bueno, hay que capturar también la información del alumno, en este caso el número de control y el nombre a manera de referencia, para que por ahí en los registros quede pues qué alumno es el que está llevando el PET en este caso. Se va a asumir que los pesos siempre están en kilogramos y se deberá registrar la fecha en la cual se está capturando el peso, asumiendo que la fecha siempre es el día de hoy, la fecha actual, para evitar manipulaciones en los registros. Entonces, teniendo estas premisas para diseñar la interfaz de usuario, pues más o menos quedaría algo similar a esto, que es lo que vamos a estar programando. Y en este caso tendríamos una ventana web, una página que diga entrega de PET. Este va a ser nuestro título principal, un encabezado H1. Luego de ahí vamos a tener un link para poder regresar a la ventana de registros, donde el usuario va a poder visualizar todos los pesos por fecha o por grupo, etcétera, todo el histórico de pesos. Y las capturas van a ser las siguientes. Se va a elegir un periodo semestral. Aquí hay varios tipos de controles. Bueno, primero estos de aquí son etiquetas, se llaman label en HTML, label. Luego tenemos estos drop downs. Los drop downs son listas seleccionables. En este caso hay un componente llamado select de HTML. El grupo también va a ser un drop down. Registrado por también va a ser una lista seleccionable. La fecha va a ser un control de tipo date, pero va a estar deshabilitado, por eso está en color gris aquí. Luego seguiría el número de control, que sería un control de tipo, es un input, pero el tipo va a ser number, para que únicamente capture números en ese control. Nombre del alumno, pues va a ser un input normal de tipo text. Y el peso en kilogramos también va a ser un control numérico, y un botón aquí que diga registrar. Y entonces ahorita la primera tarea es básicamente diseñar esta interfaz de usuario y posteriormente vamos a ir ingresando, vamos a ir llenando con datos y haciendo que funcionen las validaciones y etcétera. Entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar realizando un nuevo repositorio en GitHub. Vamos a darle aquí nuevo repositorio en este caso y vamos a ponerle proyecto escolar
CBT 105. Ese va a ser el nombre de mi repositorio. Descripción, vamos a ponerle aquí una breve descripción. Aplicación para registrar, o bueno, para capturar el registro de PET por grupo. Visibilidad, vamos a ponerle privado, vamos a agregar un archivo readme, vamos a agregar un git ignore de .NET y sin licencia. Entonces vamos a crear el repositorio. Bueno, una vez creado el repositorio, pues vamos a clonarlo. Entonces voy a copiar la dirección, voy a clonarlo en una carpeta. En este caso yo tengo una carpeta designada para mis proyectos. Aquí voy a abrir la terminal. Aquí en la terminal vamos a poner el comando git clone. Bueno, ya que terminó de clonarlo, tengo que entrar a la carpeta del proyecto. En este caso la carpeta es proyecto-escolar-cbt105. Proyecto escolar CBT, bueno, faltó el CD. CD proyecto escolar CBT105. Y ya que estoy aquí, lo que tengo que hacer ahora es configurar mi usuario y mi correo de Git. Y de la misma manera voy a configurar el correo. Bueno, una vez que terminé de configurar, entonces voy a empezar a crear los proyectos de .NET. Lo primero que tengo que crear es una solución. Le voy a poner la solución proyecto escolar. Después de aquí voy a crear un proyecto de tipo biblioteca de clases. Vamos a ponerle aquí proyecto.clases, le voy a poner. Ups, me faltó el -n. Y voy a crear un proyecto web. Le voy a poner proyecto.web. Entonces, una vez que tengo mis proyectos creados, voy a abrir Visual Studio Code escribiendo code. Y entonces me abre Visual Studio Code y ya tengo yo mis proyectos. Tengo aquí, bueno, le tomo un ratito cargar todo esto. Tengo aquí mi Solution Explorer. Lo primero que tengo que hacer es agregar mis dos proyectos al Solution Explorer. En este caso voy a agregar aquí Add Existing Project. Voy a tomar la librería de clases y luego voy a tomar el proyecto web. Bueno, ya que tengo esto configurado, vamos a abrir la terminal. Ya puedo cerrar la terminal de acá. Vamos a abrir la terminal desde aquí. Y vamos a agregar la referencia a los proyectos. Entonces le voy a poner aquí cd proyecto web, porque necesito entrar a mi proyecto web. Y luego con .NET add reference. Le ponemos diagonal proyecto clases, diagonal proyecto clases cs pro. Y bueno, ya se ha agregado la referencia. Lo podemos comprobar al abrir el proyecto web, dar clic aquí en el archivo csproj y aquí tenemos que ver un item group donde se agrega el project reference, en este caso de la librería de clases. Bueno, vamos a cambiar ahora lo que es el puerto. Entonces me voy a ir
aquí en Properties, a Launch Settings, y voy a cambiar, en este caso aquí tengo varios perfiles de ejecución. El IIS Settings, no, el IIS Express no es necesario que lo cambiemos, no utilizamos IIS Express. El HTTP, este sí, vamos a ponerlo en el puerto 5000. Y lo mismo vamos a cambiar acá en el HTTPS a que utilice el puerto 5000 cuando se comunica con HTTP. Bueno, entonces una vez que se hace esto, se guarda el archivo. Vamos a probar que esto funcione. Vamos a hacer un .NET Run. Y una vez que funcione, lo primero que vamos a hacer es lanzar un commit hacia el repositorio remoto. Entonces aquí vemos que ya tengo el localhost 5000. Vamos a probar. Aquí está nuestra plantilla de welcome que genera el HTTP, perdón, el MVC. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un commit y push del proyecto. Entonces me voy a ir aquí a la pestaña de control de código, source control. Voy a mandar todos los cambios al stage, y aquí en el mensaje vamos a ponerle configuración inicial del proyecto. Entonces le voy a dar aquí el commit and push. Y bueno, si yo reviso en este caso GitHub, le doy aquí refresh. Entonces aquí tengo que ver mis commits. Va a haber dos commits. El primero de ellos pues es el que se crea cuando se inicializa el repositorio, que es este de aquí abajo. Y finalmente el de la configuración inicial del proyecto, que es el que yo acabo de enviar en este momento. Bueno, ahora vamos a hacer que esto responda a es decir, vamos a crear aquí un controlador que cuando yo escriba aquí en la dirección localhost 5000 diagonal, vamos a ponerle aquí un controlador que se llame pet registro. Cuando yo le ponga registro, aquí me deberá mostrar la ventana que acabamos de diseñar en PowerPoint. Y en este caso este es el que me tiene que responder. Y cuando le ponga pet nada más, aquí deberá haber un listado de todo lo que se vaya registrando. Entonces ahorita vamos a trabajar primero con la parte del registro, es decir, yo tengo que tener la capacidad de escribir en la parte de arriba diagonal pet, diagonal registro. Entonces para lograr esto, pues hay que crear un controlador, es decir, aquí en mi carpeta controllers tengo que agregar un nuevo archivo que se llame pet controller. Y aquí en pet controller vamos a poner una clase pública. Esto era de controller. Agregamos las referencias en la parte de arriba. Y entonces ponemos el eActionResult. En este caso se va a llamar registro. Así lo vamos a poner aquí. Y vamos a retornar una vista. Bueno, cuando yo hago esto, no significa que ya va a funcionar. Lo que tengo que hacer es, primero, mi controller, muy importante. Vamos a empezar a utilizar ya los estándares de nomenclatura. De tal manera que aquí pet controller son dos palabras. Por lo tanto, Visual Studio C# en este caso utiliza el estándar Pascal Casing, es decir, todas las palabras comienzan con mayúscula, para definir clases, métodos, propiedades. Lo utiliza casi para la mayoría de las cosas, menos para definir variables. Entonces, si yo aquí tengo una clase llamada petController, pues lo correcto es que la P sea mayúscula y la C de controller sean mayúsculas, ya que son dos palabras. En este caso, registro es una sola palabra, por lo tanto la R debe ir mayúscula. Bien, para que esto funcione yo necesito agregar a mi carpeta de views
una carpeta llamada como esto que yo tengo aquí antes de la palabra controller. Entonces yo necesito agregar aquí una carpeta llamada pet. Y dentro de pet necesito agregar un método que se llama registro.cshtml. Y vamos a poner aquí de momento una etiqueta h1 para poner aquí el título que teníamos en PowerPoint, que en este caso es entrega de PET. Entonces vamos a probar ahorita que esto funcione. Voy a detener mi ejecución, lo voy a volver a correr. Y en este caso, si yo refresco la página, aquí ya tengo mi entrega de PET. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es agregar el siguiente texto, que sería registros de PET. Entonces voy a agregar aquí un link. Vamos a agregar un ahref. Aquí vamos a ponerle una tilde. Vamos a ponerle diagonal. En este caso vamos a poner el diagonal PET, que sería mi controlador. Le voy a dar guardar. Y en este caso, si yo vuelvo a ejecutar, es más, para no estar, como vamos a estar trabajando mucho con el diseño, para no estar reejecutando con el .NET Run, vamos a hacer un .NET Watch Run. Y entonces cualquier cosa que yo haga aquí en el HTML y le dé guardar, se va a ver reflejado automáticamente en el navegador. Entonces yo aquí le pongo diagonal PET, diagonal registro, y aquí tengo entrega de PET, y luego tengo que dice registro de PET. Cuando yo le dé clic aquí, la intención es que me redirija a la página anterior. Aquí se puede ver. Sin embargo, esta página pues todavía no está programada. Entonces ahorita de momento lo vamos a dejar así, y entonces vamos a programar nuestra interfaz de usuario. Para programar la interfaz de usuario vamos a utilizar de hecho Bootstrap, y aquí en Bootstrap está la parte de los formularios, los forms. Entonces aquí en los forms vamos a utilizar este control que se llama label. Aquí lo podemos ver en el código. Aquí tenemos que agregar un div class con esta característica mb3. Luego agregamos un label, y ese label requiere que le pongamos a nuestro control un identificador. En este caso mi control es un input. Aquí lo podemos ver. Aquí es de tipo email porque permite correos electrónicos nada más. Lleva esta class form control, eso siempre lo tenemos que poner. Y este ID que le vamos a poner ahí es el ID que se utiliza en la etiqueta. Entonces básicamente eso es lo que tenemos que seguir, esta estructura que está aquí. Aquí tenemos los deshabilitados. Vamos a utilizar uno deshabilitado también, que eso basta con agregar el atributo disable, por aquí anda. Y bueno, también podemos utilizar los placeholders, que nos dan una idea de lo que tiene que capturar el usuario. Y bueno, por aquí andan en este caso es un select. Aquí tenemos lo que es el select. Bueno, entonces vamos a construir esto utilizando lo que ya sabemos de Bootstrap. Entonces vamos a agregar primero podemos agregar una tarjetita. Bueno, primero vamos a agregar una fila. Y a esta fila le vamos a agregar una columna. En este caso yo quiero que me abarque las 12 posiciones, entonces lo voy a dejar así, como div class call. Y después de ahí vamos a agregar una tarjeta. Dentro de esta tarjeta vamos a agregar un card header.
Y aquí como título le vamos a poner datos de registro. Y luego vamos a agregar un div class con card body. Y vamos a cerrar el div. Aquí es muy importante, si se dan cuenta, cuando yo escribo un div, termino e inmediatamente escribo la cerradura, y en este caso lo voy a mandar para otra línea porque aquí adentro voy a meter más código. Entonces de momento vamos a ver cómo va quedando esto. Le voy a dar aquí en guardar. Aquí vemos que se está refrescando el watch del .NET. Aquí me dice que la recarga de los cambios fue satisfactoria. Y entonces yo me puedo ir aquí a mi página y aquí vamos viendo que dice datos de registro. Quedó muy pegado con la parte superior. Vamos a agregar aquí una clase que se llama mt4, que lo que hace es separar de la parte de arriba, es margin top 4, separa de la parte de arriba la tarjetita. Bueno, aquí en datos de registro, entonces ahora sí vamos a poner lo que está diseñado en el PowerPoint. En este caso tengo un periodo semestral, entonces quedamos que es una etiqueta. Entonces, bueno, primero tengo que agregar otra fila. Y esta fila tengo que agregar, vamos a ponerlo como columna media de 6. ¿Por qué de 6? Porque aquí en el PowerPoint yo estoy poniendo que voy a tener dos controles en una sola fila. Entonces me tienen que abarcar 6 y 6. Aquí Bootstrap divide la ventana en 12 columnas. Pues el primer control me va a abarcar 6 columnas. El segundo control también me va a abarcar 6 columnas. Entonces lo que voy a hacer aquí es, después de tener esta división de 6 columnas, voy a agregar mi div class mb3, que es lo que me marca la documentación de Bootstrap. Luego voy a agregar mi etiqueta. Aquí en la etiqueta vamos a ponerle periodo semestral. Cierro la etiqueta. Vamos a agregar un input. No es cierto, no es un input, es un select. En la clase siempre lleva form control. Vamos a cerrar el select. Y siempre debe llevar un identificador. Vamos a ponerle como identificador, le voy a escribir aquí periodo semestral. Entonces aquí en el label yo tengo que escribir label for, y aquí le ponemos el mismo, periodo semestral. Le voy a dar a guardar, se recargan los cambios y vamos a ver cómo va quedando. Y aquí ya tenemos nuestra lista desplegable. ¿Por qué no tiene datos esa lista desplegable? Bueno, es que esos datos se dan de alta. En este caso, dentro de este select, yo puedo agregar una opción. Vamos a poner aquí una option. Lo voy a poner aquí, seleccione un elemento. Cuando le dé guardar, entonces ahora sí en la lista desplegable tenemos que ver aquí, seleccione un elemento. Y yo puedo agregar todas las opciones que quiera. Es decir, eventualmente aquí vamos a tener una opción que diga, no sé, septiembre 2025, enero 2026. Vamos a ponerle aquí 2025-1 y entre paréntesis esto que está acá. Y a lo mejor tenemos el 2024-2, que fue el periodo anterior, que sería febrero, julio de 2025 y así sucesivamente. Entonces ya tengo yo aquí tres opciones, una que dice selecciona un elemento y después tengo los periodos semestrales. Esto lo vamos a obtener de la base de datos. Ahorita de momento lo podemos mantener así sin problemas, pero eventualmente esto va a salir de una base de datos. Bueno, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que es el grupo. Entonces vamos a poner aquí, de hecho podemos copiar toda esta columna, el MD6, y lo voy a pegar aquí abajito. Y entonces voy a cambiar, aquí en lugar de periodo semestral, debería ser grupo. Aquí vamos a ponerle
no sé, primero A. Bueno, no me sé los grupos de primero, así que le vamos a poner tercero A, contabilidad. Vamos a poner aquí tercero B, construcción. Tercero C, electrónica. Vamos a llegar hasta tercero D, programación, y así sucesivamente se pondrían todos los demás. Entonces también hay que cambiar el ID. No podemos tener dos identificadores iguales en los controles. O sea, sí podemos, pero no se debe, porque a la hora de programar pues va a haber problemas. Esto no va a marcar error si yo lo dejo así, pero cuando yo meta programación, entonces ahí vamos a tener problemas. Entonces este ID le voy a cambiar aquí a que diga grupo, y lo mismo el label aquí va a ser grupo. Entonces le voy a dar guardar, y ahora tenemos nuestros dos controles, periodo semestral, donde aquí vamos a elegir, y grupo, y acá vamos a elegir también el grupo, en este caso que está registrando el peso. Bueno, entonces ya tenemos estos dos. En el registrado por vamos a hacer algo similar. Vamos a agregar otra columna. Entonces voy a copiar esto de aquí, lo voy a pegar enseguida. Aquí vamos a ponerle registrado por. Entonces aquí lo que estoy cambiando es el for del label, y que coincida con el ID del control. En este caso aquí, pues tendríamos que inventar aquí nombres. Ahorita lo voy a poner así, jefe de docentes. Vamos a ponerle aquí alumno de servicio 1, alumno de servicio 2, etcétera. Aquí van a ir los nombres de las personas. Ahorita yo lo voy a dejar así nada más, como jefe de docentes, alumno de servicio 1, alumno de servicio 2. Nada más para tener una idea de cómo va. Entonces aquí tengo registrado por, y aquí podemos ver los datos. Bueno, luego seguiría la fecha. La fecha la vamos a mantener deshabilitada. Aquí ya no voy a usar el mismo control, entonces voy a escribir mi div class call md6. Voy a cerrar el div. Voy a agregar mi div class mb3 y lo voy a cerrar. Voy a agregar mi etiqueta. Vamos a ponerle aquí fecha. Y vamos a crear un input que va a ser de tipo date. En el class le vamos a poner igual form control. Los inputs se cierran de esta manera, una diagonal y el símbolo de mayor que. Y en este caso, aquí en bueno, vamos a ponerlo como deshabilitado. Bueno, lo voy a poner primero sin deshabilitar para ver cómo funciona. Le voy a dar aquí, bueno, me faltó el ID, que sería fecha. Y vamos a ver cómo funciona. Y aquí tenemos la fecha. El usuario puede dar clic aquí y podría, en este caso, seleccionar cualquier fecha disponible. Se puede ir para atrás, se puede ir para adelante, puede cambiar aquí el año, etcétera. Pero nosotros no le vamos a permitir eso, lo vamos a dejar deshabilitado, y posteriormente vamos a capturar su valor. Entonces, si nosotros utilizamos este atributo llamado disable y le doy guardar, entonces vamos a ver que aquí ya no puedo capturar. Entonces vamos a poner aquí la fecha por default. No lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer más adelante con programación, pero de entrada aquí va a estar deshabilitado. Luego seguiría el número de control, nombre del alumno y el peso. Entonces para esto podemos copiar esto mismo, y como ahora quiero que quepan 3 controles en la misma fila, entonces vamos a dividir 12 entre 3 y corresponderían aquí 4. Aquí le voy a poner num control como ID. Aquí
Aquí vamos a ponerle num control. Este no va a estar deshabilitado. Aquí en lugar de que sea date va a ser number, para que el usuario capture únicamente números. Le voy a dar guardar y entonces voy a tener aquí el número de control. Aquí podemos darle para arriba y para abajo. No acepta letras. Si yo trato de escribir letras no me va a permitir. La única letra que acepta es la E por la cuestión de los números exponenciales, pero tendremos que validar después que no capturen una E. Entonces se supone que aquí la idea es que capturemos el número de control. Es más, nosotros podríamos hasta sugerir los primeros dígitos para que el usuario nada más capture los últimos. Entonces eso es lo que estaríamos haciendo con este control. Luego de ahí seguiría el nombre del alumno. Entonces voy a copiar esto que está aquí, lo voy a pegar enseguida y aquí le vamos a poner alumno como identificador. Aquí va a ser nombre del alumno. Aquí ya no va a ser de tipo number, va a ser de tipo text para que yo pueda capturar texto. Y aquí va a ser alumno. Le voy a dar guardar. Vamos a ver que aquí podemos capturar cualquier cadena de texto. Y bueno, finalmente vamos a poner el peso. En este caso vamos a pegar nuevamente mi control. Aquí en lugar de num control le voy a poner peso. Aquí le vamos a poner peso entre paréntesis kilogramos. Aquí va a ser peso, no es cierto, aquí es number. Aquí el ID en este caso va a ser peso. Le voy a dar guardar y vamos a probar. Entonces aquí ya puedo capturar yo el peso, no sé, 7.8 kilos. No se le va a poner la palabra kilogramos, no lo va a permitir. Por eso estamos poniendo en la parte de arriba que el peso está especificado en kilogramos. De hecho, para el peso es demasiado espacio. Aquí podríamos reducir, por ejemplo, el número de control. A lo mejor lo mantengo en 3. Tiene que sumar 12. Entonces aquí, si le pongo 3 aquí y 3 acá, son 6. Entonces esto de aquí deberían ser 6, para que en total me dieran 12. Y entonces aquí vamos a ver que el número de control se hace más pequeño, el nombre del alumno se hace más grande y el peso en kilogramos también se hace un poquito más pequeño. Entonces vamos a mantenerlo de esta forma y ya lo único que nos queda es poner el botón de registrar. Entonces ese botón de registrar vamos a agregarlo al card. Hay otra sección especial que se llama card footer. En este caso yo aquí puedo guiarme por las líneas del visual para saber dónde cierra este div. Si yo tengo aquí en mi línea 8, seguimos esta línea que viene por aquí y aquí vemos que ese div termina en esta parte. Entonces quiere decir que yo aquí puedo agregar, a ver, vamos a checar bien. Sí, está bien. Entonces aquí puedo ya agregar un div class. Vamos a ponerle card footer. Cierro mi div. Y entonces aquí lo que vamos a ver es que me agrega una sección en la parte de abajo que viene siendo esta parte gris. Y aquí vamos a agregar un botón. Entonces voy a agregar aquí un botón. Este va a tener el texto de registrar, me parece. Aquí está registrar. Vamos a ponerle aquí que el class es igual a btn, btn-primary, y el tipo de esto va a ser button. Entonces de esta manera le doy guardar. Tenemos el botón registrar de este lado. Lo podemos mover al centro, lo podemos mover hacia la derecha. No recuerdo ahorita la clase del Bootstrap que me hace eso, pero vamos a poner vamos a agregarle un contenedor flex y aquí justify content end, y ahí está, lo manda para la derecha. Entonces de esa manera ya tenemos nuestro formulario de entrega de PET. Ahorita no funciona, ahorita únicamente muestra los controles,
yo puedo aquí estar utilizando la interfaz. Sin embargo, cuando yo le dé clic aquí en registrar, pues no va a hacer absolutamente nada. La idea es pasarle validaciones posteriormente, de tal manera que si yo le doy clic aquí en registrar y el usuario no selecciona ningún periodo semestral o no selecciona el grupo, etcétera, pues que le muestre por aquí un mensajito que diga que los datos son requeridos. Lo mismo con el número de control, debe de cumplir con las 14 posiciones que debe tener el número de control. El nombre del alumno tiene que venir algo, el peso pues tiene que estar también capturado para que le podamos dar registrar, y entonces si vaya a la base de datos y nos registre la información que estamos capturando. Entonces esto sería todo por esta primera parte. La siguiente parte serían las validaciones. Ya para terminar la práctica, pues lo único que resta es hacer el commit final de lo que acabamos de crear. Entonces vamos a agregar al stage estos cambios y vamos a poner aquí como mensaje: diseño de la interfaz de captura de PET. Vamos a ver el commit and push. Y tenemos que ver en este caso en GitHub el commit que acabamos de realizar. En este caso aquí está, diseño de la interfaz de captura de PET.